nuestros propios mundos, está bueno como empezar a comunicarnos con algo muchísimo más grande y trascendental como fue el secuestro y la tortura de compañeros que hoy muchos siguen desaparecidos. Es una edición especial, en este caso, de una obra redonda, un formato especial por el 24 de marzo. Será en el Salón Auditorio del Estadio River Plate y las entradas están a la venta. No se lo pierdan, eso sí. Nua, recién cuando estaba hablando de una obra redonda, estaba hablando de una historia argentina cultural. Y también hay una historia argentina que no tiene que ver solamente con lo cultural, sino que con muchas otras cuestiones. Claro, ¿no? sí, podemos pensar que la última dictadura cívico-militar fue llevada a cabo por un gobierno de facto que el 24 de marzo del año 1976 impuso un proyecto político-económico trascendental que hoy dejó tantas marcas que el gobierno nacional de Javier Milei lo intenta implementar en pleno 2025, ¿no? Sí, y que no es solamente es una cuestión más que tiene que ver con lo económico. Claro, en realidad podemos pensar que el llamado proceso de reorganización nacional venía, según sus propias palabras, a imponer orden, a terminar con décadas de inestabilidad y a reconstruir el país desde sus bases. Para esto ellos no se plantearon plazos, sino que se plantearon objetivos específicos. La idea ahora es que empecemos a analizar y desglosar estas medidas económicas y las analicemos con las medidas económicas del plan del gobierno desde que asumió por el voto popular en diciembre del año 2023. Ok, hay algo también en lo narrativo también, ¿no? Reorganización y modernización laboral. Exactamente. Fue un golpe de Estado que trató de decir, bueno, nosotros no venimos como las dictaduras pasadas que fallaron, como fue la dictadura, por ejemplo, de 1955, el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que venía a decir, bueno, vamos a revolucionar y la población argentina va a tener un nuevo alcance, un nuevo avance en el proyecto de país que como grupo militar venimos a imponer. El gobierno de facto del 76 lo que dijo es, nosotros vamos a desarmar la historia nacional y vamos a imponer una nueva historia a futuro, y quien no acate nuestras órdenes va a ser perseguido, va a ser torturado y va a ser desaparecido. Bien, y lo que podemos hablar es que el proyecto no fue solo militar, sino que fue sobre todas las cosas un proyecto económico. Hoy el programa de Javier Milei, por ejemplo, se presenta también como una ruptura total de la realidad, destruir todo lo existente para volver a empezar. Cambia el contexto, obviamente, porque estamos hablando que conmemoramos los 50 años, además que estamos en democracia. Javier Milei, repito, asumió la presidencia de la nación tras el voto popular, a diferencia de la dictadura que asumió gracias a un golpe, pero el horizonte ideológico no resulta tan ajeno. Bien, Jorge Rafael Videla hablaba justamente de recuperar los valores morales y espirituales de la nacionalidad. Bastante parecido. Es muy parecido. Por no decir igual, ¿no? Claro, Sí. y da miedo. O sea, a mí realmente es bastante perturbador escuchar que estamos conmemorando 50 años del golpe y tenemos un presidente que dice, bueno, los que estaban acá son todos chorros y hay que revertir todo el quilombo que nos dejaron, y eso lo vamos a hacer gracias a nuestro gobierno, así que votennos. Sí. Y también esto que tiene que ver con la moral y todo lo demás, que es un término bastante recurrente, ¿no? Los argentinos de bien. Los argentinos de bien, exactamente. Es un mismo lenguaje. La idea de que el problema es el Estado, es la política y es la organización colectiva, como bien hablaba Teresa Laborde hace un rato, la importancia de desarticular todo el tipo de organización social para poder empezar a impugnar discursos que, bueno, dieron las bases necesarias para que se corrompa la sociedad y se corrompa el tejido argentino. Esto reaparece hoy no solo en las políticas económicas, sino en la represión en las calles y en la violación de los derechos humanos, que hoy, pese a estar en democracia, se perpetúan todos los miércoles, se perpetúan cuando a los docentes no les llegan los salarios para llegar a fin de mes, se reproduce cuando a los discapacitados no les alcanza para pagar sus remedios. Bueno, todas cosas que cotidianamente nosotros venimos contando todos
los mediodías, las tardes tempranas por la M650. Y bueno, la dictadura plantea una construcción discursiva liberal. Recordemos que la Argentina fue el segundo país del mundo donde comenzó a aplicarse el neoliberalismo. Sí, y en cuanto a lo económico, sí. ¿Quién era el Toto Caputo de Videla? Bueno, José Alfredo Martínez de Hoz, quien tenía un vínculo fundamental con Videla, se dice que, acá te doy un dato de color, el primer Martínez de Hoz que llegó a estas tierras, se decía que era traficante de esclavos. Y el bisabuelo de Martínez de Hoz fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Exacto, entidades que hoy siguen apareciendo increíble. Muy de la mano de las billeteras más imponentes del capital financiero de la realidad argentina. Sí. Martínez II era abogado, participó del golpe del 55, pero para cuando se está gestando el golpe del 76 ya era presidente de Hacindar, una siderúrgica muy importante para la República Argentina, como también formaba parte del Consejo Empresario Argentino. Llegaba al gobierno un militar, vamos a decirle, un abogado, que era representante de las clases dominantes de nuestro país. Bien, distinto a Milei. De hecho, tenemos un video para ver cuál era el rol que ocupaba Javier Milei en la escena pública de la Argentina antes de asumir como presidente. Ahí lo corre, espere. Es un piquetero. Está Javier Milei tapándose la cara. Atención, con la piñata de un banco central. Claro. A punto de darle con palazos. No deja de causarme mucha sorpresa pensar que este tipo es el presidente de nuestro país. Exactamente. Realmente es algo absurdo. Tiene un palo con el que va a pegar a una piñata que tiene la forma del Banco Central. Sí. Y la va a destruir. Y va a destruir la piñata del Banco Central. Bastante violento y bastante un sujeto que venía de los paneles de televisión como un meme político, como una humanización peligrosa que hoy ocupa un lugar preponderante en la cúpula del poder nacional. Sí. Bien, el plan económico específico de Martínez de Hoz era el siguiente. Ellos querían hacer una violenta transformación del sistema productivo en la Argentina. Era un plan económico narrado, como bien vos decías, Mati, modernización, eficiencia y actualización, y una puesta al día de la economía argentina en el mundo. Esto se llevó a cabo a través de dos estrategias. En principio, un plan económico, y en segundo, la represión. ¿Bien? Lo mismo que está pasando. Exactamente, si te opones, bueno, sacamos a la Policía Federal y te molemos a palos. Qué novedosos que son, ¿no? Son gente novedosa. Bueno, ellos creen que si funcionó en un pasado, hoy lo podrían volver a repetir. El modelo económico hablaba de acabar el intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Y tenemos, para así yo no lo tengo que reexplicar, porque me parece que una cadena nacional de Martínez de Hoz lo explica mejor que cualquier narración que yo pueda hacer al respecto. Escuchemos. La libertad de precios. La libertad, las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad del comercio exterior. La libertad de exportación. La libertad de importar. La libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera, la liberación de los alquileres, eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la libertad de la contratación de los salarios, la libertad para las inversiones extranjeras, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, ahí veníamos. Podría ser un video hecho con IA en donde el que esté hablando en realidad sea Caputo y se le haya puesto encima la cara de Martínez de Hoz, porque es lo mismo. Un poquito más formal, Martínez de Hoz, obviamente, con los modales del contexto de la época, pero sí, completamente, Mati. Veníamos de un contexto de la primera hiperinflación en 1975 de la mano de Celestino Rodrigo, un programa de shock que hablaba de evaluar la moneda, aumentar las tarifas públicas, el combustible, un 175%, recordemos, y un contexto de inflación. Entonces, veníamos de una Argentina que estaba en medio de un proceso de redistribución del trabajo al capital. Bien, la década del 70 se la conoce como la década de la estanflación, una década de estancamiento productivo con inflación. El mundo central entra en recesión con inflación de los costos de producción influidos por el aumento del precio del petróleo. O sea, vos me estás diciendo que esta inflación entonces es...
el estancamiento de las economías, que al mismo tiempo hay inflación. Lo que está pasando ahora. Exactamente. Que encima está motorizado por el aumento del petróleo. Claro. Lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora tras la guerra del Medio Oriente, la licuación de los petrodólares, Sí. una etapa de auge de la globalización y del capitalismo financiero. A partir del 76, que es cuando asume la dictadura, con la apertura comercial y con la reforma financiera de 1979, se inserta en el mundo global del mercado financiero la República Argentina, con una política de desindustrialización y una apertura económica donde las importaciones aumentaron un 150%. Aumentaron las importaciones. Las importaciones un 150% de la mano con la destrucción de la industria nacional. ¿Cómo está pasando ahora? Exactamente. Hablamos de que el 76 entonces fue un año bisagra para la Argentina porque en la época del 70 hay un traspaso del capitalismo productivo al capitalismo financiero. Ok. Es decir, dejamos de producir materia industria en la República Argentina, empezamos a importar y empezamos, para poder importar, a pedir deuda al exterior, a pedir capitales financieros. ¿Cómo está pasando ahora? No me digas. Qué gobierno novedoso al final, Claro. ¿no? Ellos venían a hacer lo nuevo y lo distinto, pero están haciendo lo mismo. Exactamente. El número 2 de Martínez II, que era Ricardo Sin, autor del libro La Segunda Fundación de la República, pensaba el plan económico, escucha esto, como la destrucción creadora. Es decir, yo destruyo todo lo que tengo para poder empezar a crear. ¿Bien? Ok. Recordá, recién vimos el video de Javier Milei destruyendo el Banco Central. Una vez que asume como presidente, utiliza todas las herramientas y mecanismos estatales para poder llevar a cabo su plan económico. Bastante ambiguo su discurso, bastante hipócrita. Sí. Bien, se elimina el capital industrial y se promueve el capital financiero. Martínez II facilitó muchísimo el acceso al crédito y a la deuda por sus vínculos personales. Se le decía que era el canciller, en realidad más que el ministro de Economía, porque era muy amigo de empresarios tales como Rockefeller, y el FMI le presta a la Argentina 127 millones de dólares. El FMI también está involucrado. Claro. ¿Cómo está pasando ahora? ¿Cómo está pasando ahora? Crece el endeudamiento. Fuimos el país de América Latina que más guita pidió en ese momento, constituyendo una deuda externa de más de 45.000 millones de dólares. ¿45.000 millones de dólares? Exacto. Ah, lo mismo que pidió Caputo. Exacto. Literalmente lo mismo. 10% de caída de la industria. De hecho, para el año 1974, la participación del 45% de la fuerza productiva del trabajo en el PBI. Y para 1976 la participación fue del 25% de los trabajadores en el PBI, es decir, cayó un 20%. Ok. Bien, aumento de la desocupación, se despidieron alrededor de 60.000 obreros ferroviarios, cortándose al menos 10.000 kilómetros de vías, Ok. 25%. Para el 76 había al menos 40.000 empleados automotrices que pasaron para el 83 al alrededor de 10.000. O sea, ¿De cuánto a cuánto? de 40.000 a 10.000. Ok. O Bien. sea, 3 partes menos. Exacto. El plan económico, básicamente, para sintetizar, se basaba en el acceso al crédito económico internacional en un contexto de la crisis del petróleo que había dejado una gran liquidez muy importante dando vueltas en el planeta. Entonces la República Argentina lo que decía, bueno, hay plata fresca. Sí. ¿Qué hacemos? Hay plata dulce. Compramos, nos endeudamos. Cuando Estados Unidos, que era el que nos proveía de esos dólares fáciles, empezó a tener inflación, empezó a aumentar las tasas de interés, y ahí no solo la República Argentina, sino muchos otros países, que bien decía Teresa Laborde, se estaba llevando a cabo en el continente latinoamericano el Plan Cóndor, es decir, había muchísimos países con dictaduras cívico-militares, empezaron a tener deudas históricas. Clarísimo, Manu, pero no te lo voy a preguntar para hoy. Bueno, Para mañana, dale. me gustaría saber un poco qué tiene que ver, porque estamos hablando que el plan económico es exactamente el mismo y que termina generando también la destrucción de miles de puestos de trabajo. Sí. Digo, había todo, era todo un combo lo que estaba pasando, pero me gustaría, si podemos, ver cómo estaba, qué estaba pasando con el sindicalismo, qué Bien. pasaba con los sindicatos. Sí, que es parte estructural de la construcción discursiva que él logró instaurar una dictadura cívico-militar, y también fue un año bisagra para la construcción de la noción del dólar en la República Argentina. Bueno, me imagino que si estamos viendo, yo me imagino que debe ser la parte sindical, digo, la perspectiva esa, debe ser distinta a lo que está pasando ahora. No quiero imaginarme que también sea... ¿Cómo Yo decirlo? no te quiero decepcionar. ¿Cómo explicarte, no? Ustedes me dicen que mañana me voy a enterar que es exactamente igual a lo que está pasando ahora. Tal vez sí. ¡Qué sorpresa! ¿Quién lo diría, no?
Sí. Impensado. Qué sorpresa, ¿no? Sí, qué sorpresa. Amigos, gracias Manu. Pero No. para mañana quiero saber Mañana seguimos con eso. la parte sindical. Obviamente. Amigos, amigas, 15:46, vamos a una pequeña tanda y seguimos haciendo ruido. Seguimos en